Buenas noches, mi nombre es Joaquín Gómez y voy a exponer o dar un pequeño resumen de la representación gráfica de datos experimentales, el cual realicé un trabajo investigativo para el área de cálculo numérico. Como primero, el método gráfico. ¿El método gráfico de qué se trata? El método gráfico se trata de la representación de un ejercicio, un problema o un resultado de una manera gráfica, como pueden ver. De esta forma se hacen líneas o se representa en un sistema de coordenadas. Se representa el resultado de dicho ejercicio de la siguiente manera. Digamos que en dicho ejercicio nuestro resultado fue de dos líneas que interceptan o una línea recta que se encuentra en el punto en X1 y en Y1, en 3X y en Y2, y en 4X y en Y3. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el método gráfico. El método gráfico es muy sencillo, y se aplica en diversos campos. Esto como en la física, la matemática y diferentes áreas en las que se pueda o se quiera representar algún problema, o más que todo como en este tipo de cosas o funciones que también se usan. Más adelante hablaremos. Estos métodos gráficos se usan también en muchas áreas como lo que es la economía, en lo que es las empresas, las industrias. Esto ayuda mucho en la ciencia a la hora de desarrollarse, de encontrar nuevos métodos. Ajá. Como siguiente punto tenemos el método de promedios. El método de promedios no consta tanto en gráficas. Este método trata más que todo en algún tipo de ecuaciones que se llegan a realizar para poder dar un promedio, un aproximado de alguna cantidad que existe. No es el número exacto, pero es un promedio, es una, por así decirlo, se redondea la cantidad que haya. Este tipo de métodos se usa mucho en el área de inventarios de las empresas que necesitan saber algunas cosas, necesitan saber qué almacén tienen disponible, qué tanto tienen ese almacén, cosas que ingresan nuevas y van a guardar en ese almacén. Ese tipo de cosas son las que trata el método de promedios. Este método de promedios, pues, como ya dije, se basa más que todo en ecuaciones, en fórmulas, para simplemente llevar a cabo un redondeo acerca de lo que hay. Ajá, está el método de mínimos cuadrados. Este método de mínimos cuadrados es algo como el método gráfico. ¿Qué pasa? Lo siguiente es que el método de mínimos cuadrados se trata sobre aproximaciones. Un tipo de aproximaciones que nos dan, a medida que vamos realizando el ejercicio, nos va dando puntos en las coordenadas que tenemos que trazar a medida que vamos resolviendo o a medida que vamos realizando. Entonces lo tenemos que ir trazando en nuestro punto de coordenadas. ¿Esto qué pasa? Este tipo de, de método a veces suele ser muy inexacto si no se es muy tedioso. ¿A qué me refiero a eso? Que esto, para que dé un resultado exacto o se acerque al número real que intenta representar la gráfica al ejercicio, hay que hacer muchos puntos que a medida que uno va haciendo, digamos que la línea pasa por aquí, digamos que pasa por ahí. Pero, ¿qué pasa si no tenemos este punto de aquí, no tenemos este punto de aquí? ¿Cómo vamos a saber por dónde pasa esa línea? Podemos pasarla por aquí, por aquí, por aquí. Hay diferentes lugares donde se puede pasar esa línea. Pero ¿qué pasa? Esta línea se puede calcular su aproximación, como dije, trazando la mayor cantidad de puntos que se obtienen mediante el ejercicio que se realiza. Entonces, digamos que ahora logramos, por así decirlo, descubrir estos puntos.
a ver, son muchos más puntos, pero a medida que vamos trazando nos va guiando por dónde debemos pasar. Inclusive conectas con ciertos puntos. De eso se trata el mínimo al cuadrado, es algún tipo de aproximación mediante puntos para su realización. También está la función potencial. La función potencial se caracteriza más que todo porque su exponente es una variante disculpe, ahora sí. El método de la función potencial. ¿Esto qué pasa? Esto es cuando nosotros tenemos una función y esta se basa porque en la base o el número es un variable, como he dicho, o sea, me equivoqué anteriormente, es variable, por ejemplo, digamos, esto varía, esto puede variar, pero esto es constante. Este tipo de exponente es constante. ¿Qué pasa con la función potencial? La función potencial se representa de la siguiente manera. Puede dar a lugar un tipo de gráfica así, siempre y cuando este sea el exponente, digamos, cuando esto sea el exponente par. Si el exponente es par, esto va a dar por así decirlo, va a dar ¿cómo se dice eso? Un óvulo en dirección hacia arriba. Cuando el exponente es impar, mayormente, como es impar, pues la gráfica tiende a tomar otro rumbo, el cual podría ser de la siguiente forma: baja por aquí y baja dirigiéndose desde más infinito hasta menos infinito. ¿Qué pasa? Todo esto dependiendo de la variable, dependiendo de su exponente, que varía. Si es par, da algo que está positivo, es algo positivo que se dirige hacia el infinito positivo. Si es algo que es impar, pues entonces va a tomar una cosa de que va a ir uno para un lado y otro para otro. La función exponencial. La función exponencial es un tipo de función que mayormente o comúnmente se ve en las empresas, que trata sobre, digamos, cuentas, dinero o algo así. Frecuentemente la función exponencial se utiliza como en la fórmula de la capitalización. Esto pasa como cuando, por ejemplo, en bienes raíces o algo así, en inversiones, se toma un tipo de gráfica para saber de qué manera está actuando o en qué manera se está ejecutando. Esta podría ser un ejemplo. Este podría ser un ejemplo. Esto claramente muestra en donde la función es continua en todos los números reales cuando la base cuando la base sea constante. Cuando la base es un número real, vamos a poner por ejemplo que A sea igual a 2 puede ser, digamos que A es igual a 2 mayor a, digamos que 3 es mayor a 2. ¿Qué pasa con este tipo de gráfica? Este tipo de gráfica, la función es creciente, de medida de que cuando 3 es mayor a 2, va a ir hacia arriba, va a ir subiendo de esa manera. Más que todo, este tipo de aplicación para estos tipos de funciones se ejecuta mucho
como dije, en estos ámbitos, en una manera de representar algún tipo de resultado o maniobra que se esté haciendo, un procedimiento, cómo está actuando, cómo se está comportando este tipo de, de línea, por así decirlo, esta gráfica. Esta gráfica va actuando, va a estar comportando a medida de la variante que se ve en el ejercicio o la que se está tratando esta gráfica. Otro tema a exponer sería el error y propagación del error. Este error y propagación del error. Ajá. Error y propagación. Esto pasa cuando se hace algún tipo de ejercicio matemático y en el resultado final da incorrecto o exactamente no es como debería dar. Entonces, esto se mide de la manera que se vuelve a repasar el ejercicio efectuando cada parte, por así decirlo, cada parte del ejercicio unas con una serie de ecuaciones que serían de la siguiente manera.